Y estamos en comunicación telefónica ahora con Rodolfo Aguiar. Él es el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado, de ATET, y está teniendo la amabilidad de atendernos en esta mañana. Muy buenos días, Aguiar. Gracias por atendernos. Los agradecidos nosotros siempre. Un saludo para todos. Bueno, a ver, primero para ponernos un poco en contexto, ¿qué número están manejando desde ATE de cuántos son los despidos que hubo, ¿no? Bajo esta modalidad de no renovación de contrato. Yo cuando los estatales tuvimos que escuchar un presidente que no sé en qué foro internacional dijo que iba a despedir 70.000 estatales. Se empieza a convertir en una vergüenza nacional nuestro primer mandatario. Se acostumbra a decir insensateces, porque demuestra un desconocimiento absoluto del Estado y del funcionamiento de la administración pública. Despedir 70.000 trabajadores es hablar casi de la mitad del recurso humano y tendría que cerrar el Estado. Lo que no quiere decir que este gobierno de perversos, de dañinos, que se deben estar regocijando, me lo imagino en este momento al presidente festejando cada carta documento que llega al domicilio de una trabajadora o un trabajador que hace 20 años le presta servicios al Estado. Comenzó a cumplir su amenaza. Empezamos los estatales a recibir miles de telegramas de despidos. Y un gobierno que llegó diciendo dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, con esta decisión muestra que tomó la decisión política de quebrar el sistema jurídico argentino en una parte medular, que es afectar el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y la garantía de la estabilidad en el empleo público. No le podemos permitir al gobierno, al que ayudan muchos colegas suyos, con el eufemismo de que acá no hay despidos. Lo que ocurre es que hay contratos que tienen una fecha de vencimiento y que no se renuevan. Eso es falso. Eso podrá regir para la actividad privada. Y como quienes nos gobiernan, o son empresarios, o son gerentes de empresas, o como el propio presidente, un empleado de bajo rango de las corporaciones internacionales, piensan que en la administración pública pueden aplicar las mismas normas y no es así. Si una trabajadora o trabajador realiza las mismas tareas que el de la planta permanente, cumple una misma franja horaria y recibe instrucciones de un mismo superior jerárquico, el ordenamiento, no lo dice Aguiar o ATE, el ordenamiento jurídico vigente en nuestro país dice que estamos frente a un fraude laboral y que lo que hay detrás es una relación de dependencia que inmediatamente debe ser dotada de estabilidad. Estamos enfrentando el fraude laboral más grande de la historia. Frente a su pregunta, hemos nosotros realizado un relevamiento propio, hemos abierto un monitor de despidos que se nutre de información que llega las 24 horas, no solo de la capital federal, sino de todas las provincias, y hasta aquí tenemos contabilizados 7.000 despidos que están comunicados de manera eficiente, es decir, que a la trabajadora o trabajador por distintas vías le dijeron usted está despedido. Y otras 3.000 que están en curso, que hemos podido verificar a través de delegados, que son comunicaciones que se dispararon y que van a seguir llegando durante estas horas. Puede ser que haya que sumar seguramente algunos más porque hay provincias que todavía no cargaron esos datos. Rodolfo, buen día, Arturo te saluda. Te hago una consulta que es lo que a mí me tiene especialmente preocupado, que es qué nivel de solidaridad ves en el pueblo argentino en este momento, donde a veces decimos muy suelto, 7.000 personas, son 7.000 familias que se quedan sin el sustento, sin la obra social. ¿Cómo ves que está reaccionando la gente? Porque a mí me preocupa especialmente eso. Algunos dicen, hay miedo, el gobierno ha tenido éxito en infundir temor, porque por otro lado, ¿por qué dicen no se alzan muchas voces en contra de esto? Su pregunta es muy interesante, pero para que le encontremos una respuesta entre todos, porque
yo me apegaba a la idea del miedo, pero después un compañero que me hacía reflexionar dice, no, además de miedo, también hay quienes votaron a este gobierno y todavía están legitimando este proceso. Yo no tengo dudas que ha tenido relativo éxito el gobierno con su campaña de desprestigio sobre el empleo público, que tendremos que pensar si no perdimos una batalla cultural y entonces por qué el principal desafío que tenemos hoy es derribar los mitos de que los estatales no sobramos en el Estado, de que estamos altamente calificados por el contrario de lo que dicen y además que no somos caros, que andamos, si uno analiza la partida de gasto corriente primario del Estado, andamos perdidos por allá en el quinto o el sexto lugar, lo que tiene que ver con el gasto o la inversión, como le denominamos nosotros, de nuestros salarios. Puede ser que haya un poco de todo, pero yo confío en que este pueblo, al que servimos todos los días, este pueblo que desde hace años nos ve dejar nuestras vidas como trabajadores estatales para servirlos a ellos, nos va a acompañar, más temprano que tarde nos va a defender. Aguiar, decía recién, hacía referencia de que en estos despidos mediante la no renovación de contratos, hablamos de gente con 20 años de antigüedad. El gobierno, de alguna manera, este gobierno está dando el tiro de gracia, pero también hay responsabilidad de todos los gobiernos anteriores, ¿no? Que digo, salvo los 4 de Macri, después los 20 fueron de gobiernos que uno entendía, no sé, favorables a los trabajadores y mantuvieron, digamos, 20 años a alguien que, bueno, que si está... si se le renueva el contrato es porque digamos, no es una locación de servicios, sino que su actividad necesaria para el Estado y debería estar en planta. Absolutamente, absolutamente. No va a encontrar a muchos que como yo ahora le digan al aire que Macri pudo despedir 45.000 trabajadores porque el gobierno inmediatamente anterior a él dejó 80.000 trabajadoras y trabajadores precarizados, y que el gobierno de Alberto Fernández, que se había comprometido a regularizar el empleo de 60.000 agentes de la administración pública, no cumplió. Solamente regularizó 6.000 de esos puestos de empleo, y algunos todavía se preguntan por qué llegó Milei al gobierno. También tuvo que ver, porque en este fraude laboral en el Estado, ojo, que no solo existe en el Estado Nacional, que ocurre en todas las provincias y en los municipios, todas las fuerzas políticas que se han sucedido en el gobierno o en los gobiernos han sido responsables. La última, por mi parte al menos, el próximo miércoles, cuando se retome la actividad, ustedes están convocando un ingreso masivo. ¿Nos podría explicar un poquito más, podría hablar un poco más en qué va a consistir esta forma de protesta? Y yo veo un presidente que dice, que le pregunta a Macri, que Macri le dice, mirá, yo en lo que hace lo mismo que yo, pero yo me equivoqué en la gradualidad, vos lo tenés que hacer mediante un yo. Vemos eso. Ayer el presidente le sale a contestar a ATE diciendo que es correcto reprimir trabajadores, como lo hicieron, dice, todos los presidentes que estuvieron después de 1983 con aquellos que cometen delitos. No hace más falta que aplicar el sentido común para imaginar que el miércoles, tal como ocurrió durante el macrismo, la administración pública esté militarizada, sean los policías los que estén parados en las puertas de los ministerios bloqueando el ingreso con un listado que dice: usted puede pasar porque sigue teniendo trabajo, usted se tiene que quedar afuera porque lo perdió. Frente a eso, nosotros nos decimos desde ATE, los que estamos en planta permanente, los que siendo contratados no fuimos despedidos, y los que hemos sido despedidos, todos juntos, nos ponemos de acuerdo en un horario y entramos a ocupar nuestros puestos de trabajo, por supuesto, haciendo responsable exclusivo al presidente por cualquier hecho de represión o de violencia que haya que lamentar y que se haya ordenado desde la Casa Rosada.
Aguiar, clarísimo. Te agradecemos tu tiempo para Radio Estación Sur, te mandamos un abrazo y desde ya la solidaridad de toda esta radio, compañeros, compañeras, compañeres, con los trabajadores. Así que un abrazo, esperamos la mayor de la contundencia el próximo miércoles en la medida de fuerza. Nosotros los agradecidos siempre, muchas gracias, un saludo para todos. Bueno, escuchábamos a Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado.